Hola a todos, en este video vamos a ver la estructura de base de datos que tiene WordPress. Tengo este artículo que me va a servir de guía y además tengo en mi máquina local instalado ya un WordPress y tengo una aplicación para consultar la base de datos. Cuando instalo WordPress, por defecto me instala estas tablas que son en total 12. Pero hay una tabla que es la WP Links que viene desde versiones anteriores de WordPress y que, bueno, actualmente todavía la siguen conservando por un tema de compatibilidad hacia atrás. Sin embargo, las tablas principales son las 11 restantes. En este artículo he agrupado las tablas para poder entender mejor esta estructura y vamos a empezar primero por la tabla que almacena las opciones generales de mi sitio. Esta tabla es la tabla WP Auctions. Como vemos aquí en el diagrama, vemos que está aislada del resto de estructura, no tiene ninguna relación. Y si vemos qué datos tiene, vamos a consultar esta tabla de WP Auctions. Aquí haciendo una consulta SQL. Vamos a ver que tenemos estos datos y esta estructura. Bueno, todas las tablas tienen un ID. Y en este caso la particularidad es que tiene una estructura de clave y valor. En este caso la clave será auction name y el valor será auction value. Aquí se almacenan datos generales del sitio a nivel de WordPress, por ejemplo la URL del sitio, el nombre del sitio, etc. Sin embargo también existen datos o campos o registros que tienen más de un valor a través de datos serializados, como vemos aquí. Evidentemente esta tabla no solamente la utiliza WordPress, sino que también pueden utilizarla plugins externos. ¿Qué más tenemos? Tenemos tablas con metadatos. Como vemos en este gráfico, las tablas principales de mi sitio web están asociadas a una tabla de metadatos. Como vemos aquí, la tabla de comentarios tiene su correspondiente tabla de metadatos, lo mismo para la tabla del contenido de posts, de usuarios y de terms, que lo vamos a ver en un momento qué es lo que significan. Estas tablas de metadatos hacen extensiva la tabla principal. Ahora lo vamos a ver. Si vemos por ejemplo aquí la tabla de usuarios, vamos a ver que, bueno, en este caso solamente tengo un registro de usuario, pero no tiene suficientes campos, solamente se ven estos. Y cuando consulto la tabla de metadatos, vamos a ver de que hay muchos más información asociadas a este usuario. Toda esta información corresponde a ese registro de usuario que está asociado con el ID 1. Tiene una estructura bastante simple de clave-valor. De hecho, todas las tablas de metadatos tienen esta estructura. Es parecida a la tabla que habíamos visto anteriormente, pero en este caso los nombres de los campos cambian. Es meta-key, meta-value. Y como vemos aquí, para este caso específico del usuario, almaceno el primer nombre, el último nombre, almaceno algunas opciones de roles. Hay datos serializados también, por ejemplo, en este caso para las sesiones. Y lo mismo para las otras tablas, por ejemplo, para las entradas o para los posts, para los terms, etc. ¿Qué más tenemos? Tenemos las tablas o el grupo de tablas de contenido con taxonomías. Como vemos en esta gráfica, abarca desde la tabla de posts hasta la tabla de terms. Para eso vamos a entender primero qué cosa almacena la tabla de terms. Vamos a hacer una consulta SQL rápidamente aquí. Y vamos a ver que la tabla de terms en realidad almacena el nombre de la taxonomía o nombre de grupo. Entendamos la taxonomía como grupo. Por ejemplo, en este caso tengo noticias, tengo primary, tengo secondary, tengo esto que dice social links menu, que posiblemente lo ha creado un plugin. Luego tengo Lorem Ipsum y luego tengo nacional. Tengo estos nombres que así al verlos no significan nada. Entonces lo voy a identificar recién cuando consulte la tabla de WP Terms Taxonomy. Entonces si hago una consulta a WP Terms Taxonomy, vamos a copiar esto y vamos a hacer la consulta. Vamos ahora a entender qué tipo de taxonomía es. Por ejemplo, hacemos la consulta anterior y vemos para el ID ter es igual a 1 para noticias. Vamos a ver qué es lo que es. Noticias para el ter es igual a 1, acá hasta que me indica, para el ter es igual a 1 es una categoría, es decir, existe una categoría de noticias. Si hago nuevamente la consulta, por ejemplo, nacional, ¿qué cosa es el 7? El 7, el ter ID 7 es un tag.
Entonces, de esta forma puedo especificar qué tipo de taxonomía es lo que se almacena aquí. Es como si acá se almacenaran los nombres y acá se especificara un poco más a través de los tipos. Sin embargo, el diagrama, como veíamos anteriormente, nos lleva hasta el contenido, hasta la tabla de post. Entonces hay una tabla acá intermedia también que relaciona el contenido con esta tabla de Terms Taxonomy. Entonces, si vemos esta tabla de Term Relationships, que es esa tabla que relaciona el contenido con la taxonomía, vamos a ver que aquí solamente van a ver IDs, como vemos aquí. Entonces tengo el ID del objeto, que en realidad es el ID de la tabla WP Post, y tengo el ID del TER Taxonomy, que es el que habíamos visto aquí. Por ejemplo, para la tabla de post, vamos a hacer una consulta a la tabla de post rápidamente. Por ejemplo, para la entrada 1, con ID es igual a 1. Si vemos aquí en el Term Relationship, el Object ID sería 1, entonces hay dos. Hay dos registros de relaciones para esta entrada específica o para este contenido. Y está haciendo referencia al TER Taxonomy que tiene ID 1 y 7. Entonces, si veo acá el TER Taxonomy 1 y 7, son estos dos. Sin embargo, estos, entonces puedo decir hasta aquí que esa entrada tiene asociada una categoría y una etiqueta, pero todavía no sé el nombre de esa categoría ni de esa etiqueta. En este caso coincide, es el mismo ID para TER-ID y para, el TER-ID de 1 y 7, ¿no? Es idéntico. Entonces puedo acá identificar que la categoría 1 es llamada noticias y el tag 7 es la etiqueta nacional. Entonces con eso ya puedo identificar desde el contenido qué taxonomía tiene y su nombre. Vamos a dejar esto un poco más claro. Como vemos en esta gráfica tenemos todas las tablas involucradas, tenemos la tabla de contenido y la idea es llegar a relacionar ese contenido con un término. Entonces, para el contenido específico de este registro, de esta entrada, Hola Mundo, que tiene un ID, en este caso un ID ficticio P1, necesito ver qué términos tiene asociados. Tenemos por aquí noticias, tenemos blog y tenemos saludo. Bien, entonces, si vemos aquí en esta tabla intermedia, veo que hay una relación. Para esta entrada tengo dos registros y hacen referencia a estas otras IDs que hacen referencia a esta tabla. Quiere decir entonces que para TT 200 y 300, tengo la relación con Hola Mundo. Entonces tengo estos dos registros. De momento sé que Hola Mundo tiene asociado una categoría y una etiqueta, pero todavía no sé el nombre de estas. Entonces, con esta relación veo que T2 y T3 corresponden a blog y saludo. Entonces con esto puedo decir de que Hola Mundo, esta entrada específica, tiene una categoría llamada blog y una etiqueta llamada saludo. Y bien, de esta forma entonces hemos visto la estructura básica que tiene WordPress en cuanto a su base de datos y hemos entendido un poco más la relación entre el contenido y cómo se agrupa a través de sus taxonomías.